Boas tardes e benvidos a todos os participantes a esta segunda sesión do cuarto ciclo Aida Fernández Ríos, froito dun convenio entre a Real Academia Galega de Ciencias e a Diputación de Pontevedra. Hoxe a sesión está dedicada á seguridade alimentaria, con dous conferencias impartidas por investigadores de gran prestixio, Marta López Cabo e Jesús López Romalde. Moitas grazas por a vosa participación. Nestas dos charlas van tratarse problemas moi importantes de saúde pública, aínda que a maioría das veces acordámonos desta problemática cando xorden problemas importantes que enchen os medios de comunicación, como foi o caso da listeriosis na carne mechada en Andalucía hai poucos anos, os brotes recorrentes por virus entéricos en espazos pechados como cruceiros, hotéis, etc. Está claro que o coñecemento destes patóxenos e a súa epidemioloxía é fundamental para a aplicación de medidas para evitar a súa chegada hasta o consumidor. Recordo, antes de dar a palabra á primeira poñente, recordo a todos os participantes que, como sempre, deixen preguntas ou comentarios na parte inferior da pantalla, na parte de preguntas e respostas, e ao final da sesión pois comenzará o debate con os dous ponentes. Tamén recordo a todos os inscritos que todas as conferencias van ser gravadas, estarán disponibles en breve na web da Real Academia. De seguido, vou presentar a primeira poñente, Marta López Cabo, que vai impartir a conferencia titulada Bacterias patóxenas de transmisión alimentaria, o caso de Listeria monocitógenes. Marta López Cabo é doutora pola Universidade de Santiago de Compostela, en actualidade científica titular no Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo, onde coordina o Grupo de Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños, Microtec. Este grupo centra os seus esforzos en mellorar a calidade e seguridade dos peixes e os produtos do mar de acordo coa estrategia da granxa á mesa, garantindo a sustentabilidade a vez que se mitigan os impactos do cambio climático. Unha das principais liñas de investigación de Marta López Cabo no campo da seguridade dos alimentos céntrase no coñecemento das estrategias de supervivencia do patóxeno Listeria monocitógenes na natureza e a súa resistencia fronte a diferentes factores de estrés. Entre estas resistencias de supervivencia se atopa a formación de biofilms. Por iso, o grupo de Marta López estuda o deseño de protocolos de desinfección efectivos contra as biopelículas que sexan, ademais, respectuosos co medio ambiente. A implicación de Marta López na identificación de riscos emerxentes en seguridade alimentaria impulsados polo cambio climático fixo que fose a coordinadora da Rede Galega de Riscos Emerxentes en Seguridade Alimentaria, RISEGAL. Marta acredita unha intensa actividade investigadora que se plasma na autoría dun elevado número de artigos científicos en revistas de prestixio e de varias patentes. Participou en numerosos proxectos e supervisou moitos traballos de tesis e traballos fin de máster. Asemesmo, participou tamén en numerosos congresos internacionais e nacionais e actividades de divulgación. Marta é membro da Rede Española de Riscos Emerxentes, coordinada por a Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, e participa como experta no Laboratorio Europeo de Biotoxinas Mariñas desde 2020. Cando queras, Marta. Grazas, Alicia, pola túa presentación. Grazas á Real Academia por invitarme a participar. É para mí unha honra participar neste ciclo de conferencias co que estou, ademais, especialmente conectada porque Aida foi compañera miña no Instituto de Investigacións Mariñas. Polo tanto, gustaríame comenzar esta charla facendo unha mención a ela.
que ademais, dela gustaríame sinalar, ademais das súas contribucións científicas, a súa calidade persoal e especialmente que foi un exemplo para todos e segue sendo de afán de superación. Aida foi unha persoa que, mentres traballaba, fixo a carreira científica e así conseguiu chegar a profesora de investigación. Foi, ademais, a primeira directora do noso instituto, que non é pouco, porque en 50 anos únicamente levamos 2 mulleres directoras, non? Entonces, bueno, pois, unha lembranza, Aida, creo que é o mellor comenzo desta charla. E agora pasamos paso a contarvos eh, eh, paso a falarvos das bacterias patóxenas de transmisión alimentaria e do caso particular empezarei falando en xerales, comenzarei ao final falarei de Listeria monocytogenes. Creo que non hai maneira de centrar este tema e tampouco de darlle a dimensión que ten sin relacionar, obviamente, estas bacterias coas enfermedades de transmisión alimentaria que poden estar causadas por bacterias, son as que contraemos ao consumir alimentos contaminados, ben por bacterias, ben por virus, parásitos, sustancias químicas ou tamén toxinas, non? As enfermedades de transmisión alimentaria transmitidas por bacterias son, na súa maioría, que saibamos, zoonoses, porque os axentes zoonóticos que as provocan, no noso caso, no noso interese, as bacterias, transmítese dende os animais aos humanos, por eso son zoonosis. Isto vai ser moi importante tanto para as rutas de contaminación como para os reservorios, non? Cando esta transmisión, bueno, eso é o que dixen, non? Que cando esta transmisión ten lugar a través dos alimentos é unha zoonose de transmisión alimentaria. E esta conexión que teñen as zoonoses entre a saúde animal e a saúde humana lévanos a un concepto fundamental en calquera reflexión de seguridade alimentaria hoxe en día, e é que a saúde global realmente acádase integrando a saúde ambiental, a humana e animal, non? É o concepto que lle chamamos One Health. Vexamos agora cal é o impacto, que impacto teñen as bacterias patóxenas de transmisión alimentaria e as enfermidades que provocan, non? Si quixéramos unha maneira de saber o impacto social, que é moi importante, no sentido de que cando pensamos na famosa frase da granxa á mesa, inclúe tamén o consumidor. Polo tanto, a percepción de risco do consumidor é algo importante para a seguridade alimentaria, posto que necesitamos que o consumidor e a sociedade teña esa percepción para poder establecer e implementar as medidas de control. No último informe publicado pola EFSA recentemente, conclúe que máis dun terzo dos cidadáns, este informe chamase Eurobarómetro, coñécese como Eurobarómetro, publicase todos os anos e faise a partir de enquisas que se realizan nos Estados membros da Unión, non? Entón, conclúese que máis dun terzo dos europeos ten un nivel alto de seguridade alimentaria. Sin embargo, cando se lles preguntan polos temas de seguridade alimentaria que máis lles preocupa, únicamente o 32%, é dicir, únicamente ao 32% preocúpalle a intoxicación por bacterias, virus e parásitos, é dicir, as enfermidades de transmisión alimentaria, non? Realmente, isto que parece pouco, Cecais explícase porque no mesmo informe, cando reportan estes datos, non? Que cando preguntan polos temas dos que están máis informados dentro dunha listaxe, pois resulta que únicamente en Italia e en Rumanía, pois a resposta máis, é dicir, a preocupación máis respostada, digamos, son as enfermidades de transmisión alimentaria provocadas por bacterias, virus e parasitos. En España, que estamos por aquí, o que máis preocupa é a presencia de residuos de plaguicidas en alimentos ou tamén a presencia en aditivos preocupa en un montón de países, non?
Isto é raro, non? Sobre todo porque esta percepción de risco medio alta é rara porque o impacto en saúde das enfermedades de transmisión alimentaria é moi evidente, non? Por dar algúns datos, solamente en Europa só en bacterias notifícanse alrededor de 300.000 casos ao ano, non? E dende unha perspectiva máis amplia, pois temos datos como que 600 millóns de persoas caen enfermas tras a ingestión de alimentos contaminados. Unido a isto vai o impacto económico, non? Non hai moitos informes económicos, pero sí os hai en Estados Unidos, en Europa, eu non atopei. Este é o que atopei máis recente, non? Que recolle o impacto económico entre 2013 e 2018 das enfermidades provocadas por estes axentes causantes, que como vedes pois están incluídas bacterias, virus e parasitos, non? O coste é elevadísimo e se computa tanto o coste en saúde pública como tamén o coste das baixas laborais provocadas pola enfermidade ou incluso as mortes, non? Estamos falando de millóns de euros, non? No mellor dos casos. Obviamente este problema, este coste económico é moito maior naqueles países de ingreso medio e baixo, non? Por razóns obvias, porque non teñen os mesmos sistemas de control, entonces o impacto é maior, non? Nin de control, nin de mellora. Cecais, todos estes casos e todos estes o enorme impacto que ten en saúde e en economía, pois Cecais non parecería raro se pensamos na diversidade microbiana, non? Unha pode pensar que, bueno, realmente, habendo tantos microorganismos no planeta, pois é normal que haxa moitas enfermidades, que moitos deses señan transmisores de enfermedades de transmisión alimentaria, non? A dimensión da diversidade microbiana ten outra escala dende que temos técnicas de secuenciación masiva, porque temos a sorte de non solamente poder ver os cultivables, sino os microorganismos non cultivables, é dicir, os que non se poden cultivar no laboratorio de momento, non? Entonces, bueno, estamos falando de millóns de especies, non? Sin embargo, fixadevos que isto contrasta con que cando falamos de bacterias de transmisión alimentaria e buscamos datos publicados por EFSA, que é a nosa Axencia Europea de Seguridade Alimentaria, pois isto é o que aparece, non? Realmente hai 5 enfermedades estrela, non? Das notificadas, obviamente estou falando únicamente das enfermedades notificadas, isto é moi importante, e das que coñecemos, porque pois probablemente pois haxa cousas que nin se notifiquen nin coñezcamos, non? Entón, pero isto é o que temos sobre da mesa, non? E a cuestión é que temos estas 5 enfermidades provocadas por sendos 5 xéneros bacterianos e a situación, vedes na diapositiva, esta gráfica do primeiro informe que publica a EFSA no ano 2006 e o último informe que publica en decembro de 2022. Obviamente, cando nos fixamos no número de casos, sobre todo no caso de salmonela, as cousas melloraron moito. Polo medio, porque vos podedes decir, bueno, e polo medio que pasa? Bueno, pois polo medio estamos máis ou menos igual, non? Entonces, realmente é curioso que con tal diversidade, non? Estando os microbios e os microorganismos ocupando o planeta, teñamos soamente 5, bueno, non son 5, cuidado, igual estou dando mala información, máis importantes, as que causan maior número de casos, non? Maiores problemas das notificadas. Obviamente, todas estas bacterias que pasan a ser bacterias patóxenas de transmisión alimentaria teñen que cumplir uns requisitos das coñecidas, non? Que son, bueno, pois teñen que, aparte de que teñen que ter patoxeneidade, teñen que ter desenvolto esa capacidade de ser patóxenas ao longo da súa evolución, non? Teñen tamén que pasar certas barreiras e cumplir condicións. Teñen que estar no alimento nunhas concentracións determinadas, non? Para chegar a ser infectivas.
Isto ás veces, no caso da transmisión alimentaria, pois solucionase ou, digamos, ten lugar porque os propios reservorios son os alimentos que nos inserimos. Entón, as rutas de chegada aos humanos pois son moi doadas, non? O caso de listeria non é así. Logo falaremos máis de listeria, pero no caso de listeria, aínda que ten algúns reservorios animais, é unha bacteria cuxo reservorio principal está no ambiente. E iso, como veremos, dalle unha singularidade, non? Pero ademais tamén ten que poder medrar e chegar á concentración que ten que chegar para ser infectiva, pasando todas as barreiras que supón a cadea alimentaria, a cadea de valor. Moitas veces esa ten 2 pasos, pero outras veces ten moitos. Ten un procesado, ten unha etapa de conservación, é dicir, que non todas as especies e os xéneros obviamente poden cruzar isto. E logo, bueno, pois temos que, isto sempre, ter que consumir unha cantidade de alimento determinado, contaminado, para que cause un problema, non? Pero seguimos nos nosos 5 protagonistas bacterianos. Desos 5, os 3 que están, as 3 primeiras barras que veíades antes, pois son Campylobacter, Salmonella e Listeria monocytogenes, non? Cada un deles, os 3 teñen enorme importancia, pero cada un deles por unha cousa. Campylobacter é a que causa o maior número de casos. É dicir, é digamos, a que chega a máis, non? Salmonella é a que causa o maior número de brotes, é dicir, de casos relacionados epidemiolóxicamente, non? E trazados dende o mesmo alimento. E Listeria monocytogenes, fixadevos que poucos casos, pero é a que causa máis mortes, non? É o que se chama un microorganismo, neste caso unha bacteria, con enorme fatalidade, non? Isto, bueno, realmente coincide co informe económico que vimos antes e que seleccionaba os 5 xéneros patóxenos que explican o 95% do coste, e aí están estes 3 xéneros bacterianos. Os outros 2 son norovirus, que Cecais Jesús falaranos deles despois, e toxoplasma, que, como sabedes, pois é un parasito, non? O caso de Listeria, fixadevos que cando comparamos as mortes, é dicir, que son tremendamente importantes para a saúde, por razones obvias, non? O porcento de mortes en humanos causado por virus, bacterias e toxinas, Listeria é responsable do 36,36%, non? Un valor notablemente maior que o resto dos axentes. E é que, como dixen xa nun par de veces, Listeria monocytogenes é un microorganismo, bueno, que todos son singulares, e sobre todo os microorganismos patóxenos son singulares. Realmente eu falo de transmisión alimentaria, pero respecto á diversidade microbiana, o número de patóxenos que hai non son demasiados, non? De xénero, refírome. Entonces, Listeria é singular, bueno, por varias cousas, non? Eu destacaría, vou sobre todo falar da ubicuidade, da súa ubicuidade, é dicir, que está en todas partes, porque eso creo que lle dá unha ventaxa competitiva moi grande á hora de chegar ao consumidor, que é do que estamos falando, non? Das cadeas alimentarias, pero sí non quero deixar de decir neste momento que tamén ten un ciclo infectivo no que non vou a entrar moi curioso, porque Listeria pasa a barreira intestinal e despois chega aos macrófagos, e dentro dos macrófagos, que son un tipo de células que temos de defensa, pois se duplica internamente, é dicir, ten certa condición de parásito. Isto realmente internaliza, eso está clarísimo. Esa condición de parásito, bueno, está estudiada, está clara, está dende hai anos, de feito bueno, foi o Instituto Pasteur que creo a que a definiu, pero non sabemos moi ben que repercusión pode ter eso, non? Ben pode ser que seña un intermedio evolutivo entre bacteria e parásito. E logo, eu voume centrar na ubicuidade. Ten outras singularidades, como por exemplo que ten flaxelo a partires dunha temperatura. Isto ten que ver tamén co seu ciclo infectivo, non? Pero, bueno, aparte deso, é singular tamén na enfermidade, é bastante eficiente a infección, pasa
dúas fases. Isto, bueno, é normal, unha fase infectiva inicial non invasiva e unha fase invasiva que pode dar lugar a problemas importantes do sistema neurolóxico, desórdenes motoras, parálise, e ten capacidade para cruzar as tres barreiras, a intestinal, que iso é normal, pero a hematoencefálica e a placentaria, e despois causa un montón de mortes. É moi fatal, porque ten un grupo de risco que é o dos inmunodeprimidos. Entonces, bueno, pois embarazadas, neonatos, xente de elevada idade, non? É o principal grupo de risco. Nas embarazadas todos sabemos ou aprendimos, seguro todos, cando foi o brote de carne mechada ao que se referiu Alicia, que eu creo que é o máis recente así grande que ten listeria, no? de índole, o sea, hai moitas alertas, pero un brote así importante creo que foi ese do 2019, non? Entonces, bueno, é un microorganismo, como dixemos xa varias veces, con moita fatalidade, cunha porcentaxe elevada de morte. Como dicía, vou a falar da ubicuidade, non? Que é ubicua, está en todas partes. A fonte principal de contaminación non son o consumo de alimentos contaminados previamente por ser reservorios, como pasa noutros casos, sino que ven do ambiente, das superficies. Por qué? Porque é saprófita. Entón, o seu reservorio principal son ensilados, é dicir, fermentados, non? Material en descomposición. Entonces, bueno, ten o feito de ter ese nicho, ese reservorio inicial, eu creo que lle dou unha serie de ventaxas non competitivas. Entre elas, a resistencia enorme a intervalos amplos de medramento en variables de estado fundamentais para que sobreviva calquer microorganismo, pH, temperatura, salinidade, aireación, e despois pois do que nos traballamos no noso grupo, sobre todo, que é unha enorme capacidade de persistir nas superficies formando biofilms, como veremos. Todo isto dalle a ubicuidade, non? Que fixadevos que os sistemas de control en Europa, temos uns sistemas de control en seguridade alimentaria, eu creo que, decir, moi seguros, valga a redundancia, non? Moi sólidos, pero aínda así, non somos capaces de controlar, obviamente o risco cero nunca vai existir, nunca vamos a controlar 100%, por qué? Porque a natureza, digamos que vai máis rápido que calquer sistema de control, e iso, bueno, pues sempre xenera un erro, pero é complicado controlar estes microorganismos, non? Eso, bueno, pois o vimos tamén ao ver as gráficas iniciais que vos mostrei e as poucas diferencias, entre comillas, que había pois en todos esos anos, que creo que eran 15, non? Pero sigamos con listeria. Os intervalos de medramento son grandes. O máis importante á hora de sobrevivir en todas esas barreiras que impoñen as cadeas de valor, pois é un medramento eh, eh, moi bon en condicións de refrigeración. Non quere dicir que sobreviva, é que ten unha velocidade de medramento pois igual que ten pois a temperatura en teoría óptima, no? Nalgúnas cepas. Despois é moi resistente a ácido, entón os alimentos que usan a baixada de pH como método para conservar, pois listeria non ten ningún problema, e despois é osmotolerante, entón nos alimentos que teñen moito sal, que tamén se usa para, como sabedes, en moitos procesos, pois tampouco ten problema, e despois en todos os métodos relacionados co envasado, é dicir, que teñen como principio o cambio da atmosfera onde está o alimento, pois aí listeria en principio en anaerobiosis estricta non medra, digamos, moito, pero é bastante, non ten moito requerimento de aerobiosis, non? E despois, isto unido ás tendencias de consumo que dende os anos máis ou menos 2000, bueno, pois pola vida, polo modo de vida que temos, máis de comidas rápidas, de traballos, de modo de traballar, no? A socioeconomía cambiou, no? A sociedade foi cambiando de traballar, digamos, sin interrupción, recurrimos máis a alimentos preparados, non? Entonces, bueno, de feito, bueno, aquí tendes unha gráfica de tendencias de consumo en hogares españois ata o 21 e claramente, bueno, a carne fresca e os platos preparados é o que máis se consume e ademais os platos preparados tenden ao ascenso. Entonces, bueno,
todo isto, é dicir, as condicións do microorganismo máis o consumo, as tendencias de consumo fai que os factores de risco asociados a produtos pois señan precisamente os produtos listos para consumir, é dicir, que non requiren cociñado antes do seu consumo. Estos normalmente son produtos que teñen unha vida comercial longa, é dicir, que aguantan en refrigeración pois o mellor unha semana ou 10 días mínimo e, como sabemos, Listeria crece en refrigeración e despois moitos deles teñen risco de contaminación despois do procesado porque sufren, por exemplo, un loncheado, non? Isto ocorre moito pois cos produtos cárnicos, por exemplo, todos os que veñen en lonchas, non? Por suposto, bueno, pois que seña un produto que se poda consumir polo grupo de risco que son os grandes afectados de Listeria monocitógenes, non? O tema de biofilm, que pasa con biofilm? Listeria non forma uns biofilms nin voluminosos como outros, todos os microorganismos forman biofilms, pero Listeria forma biofilms non demasiado, como digo, voluminosos, pero extremadamente persistentes, non? Nós levamos traballando moitos anos nesto, agora vos mostrarei un pouco, faremos un paseo pola nosa liña, non? Así moi por riba para que vos deades unha idea, pero quería introducir o concepto de biofilm para que quen non estivera familiarizado. Sabíase dende hai tempo que os microorganismos non vivían solos, imaginadevos unha célula sola, non? Estou falando de bacterias. Realmente todos na historia da evolución, ao longo da evolución, casi todas as especies acaban vivindo en comunidade, porque realmente, bueno, pois a todos nos beneficia cooperar, tamén ás veces temos que competir, non? Pero a vida en comunidade todo o mundo ten claro que é mellor, e entonces as bacterias pois tamén a teñen, e forman estas estructuras, únense entre elas, e teñen, bueno, pois un sistema para formar estructuras tridimensionais e conforman os biofilms. O concepto é de Costerton, un investigador de Montana, e é de 1978, non? E este tamén un paper deal un pouco máis adiante, un artigo do seu grupo, do 2002, no que publicaba o ciclo que el pensaba que tiñan os biofilms e que realmente hoxe en día pois está en vigor e o que todo o mundo acepta, non? Vedes esta especie de masa blanquiña ao redor das células, pois é o que lles axuda a ter esa estructura. E claro, unha se pode imaginar que estas estruturas que son microscópicas, non son macroscópicas en principio, sobre todo cando hai solo bacterias, pois fan que para que calquera estímulo externo teña moitísima dificultade en chegar ás células que están debaixo. Entón, son, no fondo, mecanismos de resistencia, non? Que teñen todas as bacterias, pero que esta estrategia, eu creo que Listeria lle dá ventaxas especiais pola súa capacidade de adaptación. O ciclo, bueno, pois non vou a entrar nil con detalle, si ter claro que os biofilms teñen un ciclo cíclico, é dicir, obviamente por iso é un ciclo, porque todo na bioloxía ten que ser cíclico para que volvas comenzar de alguna maneira. Estas fases están moi estudiadas en bastantes microorganismos porque teñen moita proxección tamén en medicina, non solamente en seguridade alimentaria, sino en todos os campos, na industria alimentaria, porque fórmanse en todas partes. Agora non estou falando de Listeria. Pero a etapa que está menos estudiada é a do desprendemento, non? As células teñen unha condición xenética e fenotípica diferentes, é dicir, son células distintas, máis resistentes, non? E a comunidade pois adquire ventaxas, bueno, pois maior resistencia a estreses, a desinfectantes, maior eficiencia enerxética, é dicir, poden vivir con menos nutrientes, e unha cousa moi importante que tampouco está moi abordada, pero está asumida, que decir que a transferencia de xenes é máis eficiente tamén, isto é moi importante, por exemplo, para a resistencia a antibióticos ou a calquera antimicrobián, e despois, polo tanto, e como resultado, maior capacidade de supervivencia. Bueno, pois agora
Unha vez introducido isto e un pouco enmarcado bueno, pues a importancia das bacterias de transmisión alimentaria, patóxenas, imos ver no caso de Listeria o que nos fomos vendo ao longo destos anos. Parte, non? Levamos máis ou menos 17 anos estudiando Listeria e a verdade é que comenzamos dende biofilms formados por unha sola por un solo xénero, non? Chamanse vulgarmente, bueno, chamámoslle nos monoespecie, e logo por 2 xéneros e despois chegamos a investigar os focos de contaminación in situ reais. Non? Entón, imos a camiñar por estes resultados que creo que dan unha perspectiva da complexidade que pode chegar a ter, eso é o que a min gustaría me transmitir, que a complexidade que pode chegar a ter o control dun patóxeno deste estilo. Non? Os primeiros estudios os fixémolos en cepas bueno, de referencia. Non eran cepas illadas por nós. Vedes aquí fotos de microscopía electrónica en donde vese claramente o fondo e a superficie como forman estas estructuras tridimensionais, non? Que son como nubes aí pegadas, que son resistentes, bueno, isto nos cando o levamos ao microscopio xa o lavamos e o lavamos, é dicir, son as células que están realmente aí pegadas para que vos fagades unha idea. Isto para medilo, para medir a repercusión disto, nós en moitas ocasións, bueno, isto non vou entrar en detalles porque senón estaría demasiado tempo falando, pero a cuestión é que para medir a repercusión destas estruturas utilizamos a resistencia, é dicir, canta máis resistencia ten por ter esa estrutura, non, en cada experimento. Bueno, vedes neste caso que sendo solamente Listeria, pois vedes esta barriña, o eixo que mide resistencia, non vou entrar na medida, é unha dosis letal 90, pero vedes a barriña de rayas son as células, digamos, libres e a resistencia, bueno, pues pode chegar a aumentar ata 50 veces cando forma un biofilm de 11 días en plástico, en polipropileno, non? Pero seguimos avanzando fixemos biofilms mixtos con pseudomonas pútida, porque isto tamén reflexa a realidade, é dicir, Listeria monocitógenes non está sola, a pesares de que en todos os métodos que hai de referencia, as cepas, cando se fan os estudios de desafío para saber se un alimento pode ser sustrato de medramento de Listeria, só se utilizan Listerias soas, realmente non está soa na natureza, obviamente. Entón, cando a mesturas con, por exemplo, unha pseudomonas pútida, o biofilm é moito máis denso, pero non só o biofilm, sino que a resistencia volvese a multiplicar por 5, non? Entonces, realmente, bueno, pois é complexo, porque non estará solo con unha, non? Cando vemos a estrutura que forma, aquí non temos datos de resistencia, con diferentes cepas acompañantes, estas son 3 listerias distintas, estas son illadas por nós de industrias de aquí de Galiza e de Asturias, cando se fan biofilms con cepas diferentes, con diferente xénero, vedes que a estrutura é diferente, é dicir, o que vemos no microscopio é diferente, a estrutura é distinta, é dicir, non manda Listeria, probablemente, pero tiñamos esa dúbida, porque aquí tiñamos 3 Listerias diferentes, entón fixemos daquela, que isto está publicado recentemente, pero fixemos como no ano 2015-16, bueno, pois cunha soa Listeria e 3 pseudomonas diferentes temos estruturas diferentes. Pero aquí sí que fixemos resistencia e vimos cal era a implicación. Non? Pois a implicación é que, bueno, pois dependendo da estrutura, ten unha resistencia diferente. Non? A maior diferencia é sempre respecto, non é con cloruro de benzalconio, que é un desinfectante moi usado na industria, isto é con auga electrolizada, pero no fondo son derivados clorados e moléculas, é ácido hipocloroso sobre todo. Entón, bueno, vese moita diferencia sobre todo respecto ás células que non están unidas, no? Pero entre as estruturas tamén se ve. De tal maneira que aquí chegamos a reducir 5 logaritmos de bacterias e, no peor dos casos, que é a estrutura que forman estas especies de bolas grandes, pois
máis ou menos un logaritmo. Isto, aquí sí que vemos os dous xéneros separados, Listeria, como vedes, as vermellas, son as vermellas que mesturadas con azul parecen medio fusias, pero son esas, de aí teñen o azul por debaixo, non? Bueno, vedes que a estrutura é totalmente diferente. Diferente. Listeria ten esa capacidade de adaptarse a quen está con ela, non? Que isto é unha ventaxa, porque non rexeita, aparentemente, non? Entón, bueno, eu creo que foi, bueno, pois foi un hallazgo. A ver, foi un hallazgo que non só é de ninguna maneira que descubrimos nada, pero foi unha indicación, no, da capacidade que pode ter a adaptación, pero tamén levanos a un caos completo, porque como facemos, non? Si dependendo de con quen se asocie ten unha estrutura e, polo tanto, unha resistencia con quen se asocia, pois dependerá de quen se atope, como facemos para controlala, non? Vale, pois ao final decidimos irnos ás empresas e ver con quen estaba realmente, non? Todo isto, os anteriores eran estudios que fixéramos, digamos, con suposicións, con escenarios supostos, e logo, bueno, pois fomos a buscar os focos de contaminación e a ver quen estaba con listeria realmente nas empresas. Fixemos unha amostraxe, calculamos a incidencia, non vou entrar niso, porque o que me interesa transmitirvos é isto, e utilizamos, neste caso, bueno, pois secuenciación masiva, non? Para poder ver tamén os xéneros cultivables. Aquí solamente vou a mostrar filum e xénero, non? Entón, bueno, temos un exemplo de 3 focos atopados en 3 industrias diferentes. Vedes que a as cores reflexan os diferentes filos de cada foco e vedes que a composición é distinta. Nos 3 había listeria, obviamente, e logo o que fixemos foi facer a metaxenética do que estaba xunto con listeria en cada foco, non? Os xéneros que hai son os xéneros que son de cada industria, é dicir, vai haber os xéneros da microbiota típica de cada industria. Teremos na industria pesqueira, neste caso era unha lonxa, creo lembrar, pois tenemos moraxelas, vibrios, pseudoalteromonas. Na industria de láctea tenemos lactococcus, lactobacillus, carnobacterium, e na industria cárnica, pois a mesma dinámica, non? Entonces, bueno, cando os vemos todos, a cousa xa non é tan sinxela, porque temos todo isto. Ben é certo que non son todos cultivables, probablemente. De feito, non fomos capaces, nin moito menos, de recuperar todos estes xéneros, non? A partir de aquí nos fixemos biofilms modelos cos que seguimos traballando agora, non? Pero sí que dá unha idea da complexidade que temos, non? A hora de abordar o control destes patóxenos, sobre todo no caso da listeria, pois que se adapta a todo o que digamos, atopa. E despois, por último, non quixera contarvos estos experimentos que decidimos facer daquela no 2017, que foi tratar, estes son fotos dos focos que atopamos, un deles, bueno, os dous son de industria cárnica, casualmente, aínda que nos traballamos moitísimo máis, por non decir no 90% dos casos, en industria pesquera estos coincide que foron de cárnica, porque era máis accesible, e vedes que o que fixemos foi meter as superficies no foco onde atopáramos listeria. Este é unha canaleta de un matadeiro e esta é unha zona totalmente seca. E listeria estaba aquí arriba, non? Entón o que fixemos foi levar ali os trociños de superficies, neste caso era acero inoxidable en ambos casos, os puxemos ali e o que atopamos foi que se formaron os mesmos focos, pero ademais é que apareceu a mesma listeria. É dicir, que fomos capaces de reproducir a formación do foco na localización onde atopáramos antes o foco, non? Vedes que ademais atopamos unha cousa que creo que é moi bonita, porque no caso do 96 era un foco moi variable ao longo do tempo. Estas son mostraxes que non o dixen de febreiro, marzo e abril daquel ano, do 2017, e íbamos ali, collíamos os cupóns, viñamos ao laboratorio e os analizábamos, non? Sin embargo, no outro foco que estaba na zona seca, pois é un foco moitísimo máis estable. Vedes que a composición pois non varía demasiado entre o mes 1 e o mes 3. Claro, non temos datos do mes 0 ao mes 1,
pero que aí variaría, obviamente, porque cando se está formando, pero unha vez que se estabiliza, queda. E isto realmente dounos pois un pouco de aliento, non? De decir, bueno, pois ao mellor hai maneiras por aquí, atopar un orden, non? Porque realmente senón é complicado. Cal pode ser o orden? Bueno, pois que nesas empresas que saben que teñen ou que poden saber que teñen eses focos, bueno, pois que se investigue, que se fagan tratamentos de desinfección específicos, non? Non me parece tan difícil, creo que é un camiño que se podería facer. Fixadevos o que pasou. Decidimos, antes de continuar por esta liña, decidimos volver a facer esa mostraxe pois, no ano 2022, é dicir, o ano pasado, 4 anos despois. Bueno, pois volvimos a topar listeria exactamente nos mesmos focos e, ademais, fixemos outra vez metaxenética e no caso do foco 96 non é exactamente igual a composición, a distribución dos filos, pero é parecida, non? É dicir, temos as mesmas cores, con diferente proporción, pero as mesmas cores. No caso do outro foco, do 107, sí que atopamos diferencias entre un ano e outro, porque esta é a referencia que collimos da primeira vez que fixemos as mostraxes, pero se nos fixamos nas cores desta con respecto ás cores que temos aquí, o amarelo, que bueno, pues son os firmicutes, pois a actinobacteria, que son os verdes e os azuis, pois son os mesmos. Entonces, bueno, pois vemos comprobamos a persistencia. Realmente isto estaba comprobado, xa se sabía que Listeria persistía há anos, non? Pero, bueno, neste caso vamos un pouco máis alá porque parece que persiste tamén o foco, non? Entón, bueno, isto, digamos que ata aquí eu o que vos quería transmitir era que realmente a dificultade que temos, podemos decir, bueno, é que non hai medidas de control, si hai medidas de control, si hai moitas medidas, creo que hai moitas cousas que aínda non sabemos e por eso pois as cousas non melloran todo o que quixéramos, non? Pero en xeral quero transmitir tamén que consumimos alimentos seguros, non? Hai que pensar que nos temos que ser moi críticos porque traballamos para mellorar a seguridade alimentaria. Non podemos empezar coa premisa de que non hai nada que solucionar. Sempre hai cousas que solucionar, non? Se eu tivera que propoñer medidas para mellorar as cousas, pois propoñería mellorar os modelos de avaliación de riscos, incluindo todas estas cousas que atopamos de cada un dos patóxenos, é dicir, pois a persistencia de listeria, os microorganismos que acompañan estudiar eses focos e ver realmente cal é a repercusión no risco, canto risco máis ten un foco de listeria que contamina un alimento se é un foco 96 ou é o 107. Cal é o papel das bacterias acompañantes, porque sabemos e vimos que lle axudan a resistir, pero poden ter outros papéis, e non están eses papéis implementados nos modelos de evaluación de risco, e, por suposto, utilizar esos modelos para mellorar e reforzar os sistemas de control. Aquí, en Listeria, hai algo que sí creo que ten que mellorar, que é o control de plantas. É dicir, todos os operadores están obrigados a facer o control, pero non hai unha legislación para isto, nin protocolos, nin sequera protocolos explícitos que lles informen, que lles digan os planes de mostraxe, a frecuencia. Normalmente eles o fan pois, con empresas externas ou así, pero a frecuencia igual tería que ser diferente, non? E, por suposto, é sempre pensar en que temos que incrementar a percepción de risco do consumidor. Na miña última diapo quería facer unha perspectiva máis ampla porque estamos vendo soamente un pizquichiño da seguridade alimentaria, non? Neste momento do planeta temos un montón de retos por superar, non? Que veñen dados pola situación, medramento poboacional, sobre todo cambio climático, globalización, envellecemento, escase de recursos. A Unión Europea, que é a que nos regula a nós e a noso país, xa ten posto en marcha bueno, pues un montón de directrices e de planes de acción sobre os cales está facendo as políticas científicas e as políticas regulatorias, non? Vou a nomear únicamente uns cantos, non? Pero temos que transformar os sistemas alimenticios, isto é un reto co que nos enfrentamos. O cambio climático, sen dúbida, está demostrado, vai a traernos bacterias de transmisión alimentaria e de non transmisión alimentaria emerxentes.
Polo tanto, temos que reforzar os sistemas de avaliación de riscos e, o máis importante, recollido, ademais, na Estrategia 2027 de EFSA, temos que traballar en cooperación, traballar en rede, desde redes locais, nacionais e internacionais, para poder avanzar xuntos e dunha maneira multidisciplinar, seguindo as directrices da científica Lynn Margulis, que xa decía na súa teoría que a vida era unha unión simbiótica e cooperativa que permite triunfar aos que se asocia. Moitas grazas pola vosa atención. Bueno, deixo paso agora ao meu compañeiro Jesús, que creo que vai complementar un montón esta información coa parte dos virus. Muchas gracias, Marta, por darnos a conocer también las peculiaridades, ¿no?, de Listeria, ¿no?, esta bacteria que es en muchas cosas bastante diferente a las que suenan más al público, como Salmonella o Campylobacter, ¿no? Bueno, después en el debate ya tendremos oportunidad, si procede, ¿no?, de comentar algo sobre ella. Gracias. Pasamos ahora a la segunda charla, titulada Virus entéricos en moluscos vegetais, un reto de seguridad alimentaria, que va a impartir Jesús López Romalde. Jesús López Romalde é catedrático de microbioloxía da Universidade de Santiago de Compostela, onde forma parte do grupo de patoloxía e agricultura desta universidade, grupo de referencia competitiva da Xunta de Galicia. Na actualidade está adscrito ao Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais, o CRETUS, e podo decir que desde o comezo da súa carreira investigadora, Jesús estivo involucrado na investigación en microbioloxía de organismos acuáticos, incluindo diferentes aspectos de patóxenos bacterianos e virais de peixes e moluscos, contribuindo ao auxe da acuicultura. A partir da súa estancia postdoctoral no Baylor College, se involucrou tamén no estudo do papel dos moluscos como vehículo de transmisión de virus entéricos, unha liña de gran repercusión para a comunidade galega. E nos últimos anos comezou tamén a desenvolver outras liñas de investigación, como é o análise e detección do virus SARS-CoV-2 en aguas residuais, llegando a ser nomeado experto técnico para este coronavirus pola Entidade Nacional de Acreditación. Jesús posúe unha dilatada carreira investigadora, publicando preto de 300 artigos en revistas de elevado impacto, participou en gran número de proxectos nacionais e europeos e en numerosos convenios con empresas, e é autor de varias patentes. Acredita tamén unha intensa participación como asesor en diferentes programas internacionais de investigación, foi convidado a impartir numerosas conferencias en distintos foros científicos, así como cursos e actividades de divulgación, e é editor ou forma parte do comité editorial de diferentes revistas internacionais. Ao longo destes anos, Jesús desempeñou varios cargos de xestión na Universidade de Santiago, foi director do Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía, director do Centro de Posgrao, vicerreitor de titulacións e, desde abril deste ano, decano da Facultade de Bioloxía. Por último, dicir que Jesús Romalde recibiu diferentes galardóns pola súa traxectoria investigadora, entre outros, o Premio Young Investigator da Sociedade Americana de Microbioloxía, o Premio Jaime Ferrán da Sociedade Española de Microbioloxía, e no pasado ano recibiu a Medalla de Investigación Ángeles Alvariño da Real Academia Galega de Ciencias e foi nomeado tamén Ferrolando Ano. Jesús, cando queras. Gracias, Alicia, por la presentación y gracias a la Real Academia Gallega de Ciencias por la invitación a participar en este ciclo de conferencias Aida Ríos. Como mencionó Alicia al principio de la sesión está dedicada a seguridad alimentaria. Marta ha hecho una muy buena introducción a la seguridad alimentaria desde el punto de vista de las bacterias y yo intentaré completar esa visión con aspectos relacionados con patógenos virales. De hecho, aunque Marta nos habló de muchos patógenos,
Si nos preguntásemos cuál de los siguientes agentes es la causa más común de brotes de transmisión alimentaria, tendríamos que decir que son los virus, ¿vale? Se estima que un 58% de los casos de transmisión alimentaria están debidos a virus, frente a un 39% a bacterias, un 2% a parásitos y un 1% a otros. Por dar algunos datos, en Estados Unidos se estiman anualmente 48 millones de casos, 128.000 hospitalizaciones, de las cuales 27% están causadas por infecciones virales, 3.000 muertes, de las cuales un 12% están causadas por virus, y se estima que hay entre 0,6 y 0,8 casos de gastroenteritis por persona y año. En cualquier caso, mencionar que esto es solo la punta del iceberg. Se estima que hay entre un 50 y un 60% de casos cuyo origen no ha podido ser identificado, y muy probablemente la gran mayoría de estos no identificados sean debidos también a infecciones por virus entéricos. Los virus entéricos comprenden un grupo muy diverso de agentes infecciosos. Son virus que se replican en el tracto gastrointestinal y que se transmiten por la ruta fecal-oral. En las heces, además, y tenemos un ejemplo muy reciente con el coronavirus, podemos encontrar otros virus que se transmiten normalmente por otras vías, como la vía respiratoria. Los que están a la derecha de la diapositiva serían los típicos virus entéricos. Tenemos virus neurotrópicos, como los enterovirus o el poliovirus, hepatotrópicos, como el virus de la hepatitis A o el virus de la hepatitis C, y enterotrópicos, como norovirus, sapovirus o rotavirus, entre otros. Dentro de los otros virus que se encuentran también en heces, pero que se transmiten por otras vías, tendremos virus neumotrópicos, como el virus de la gripe o el SARS, e incluso virus multitrópicos como el ébola, que también podemos encontrar en las heces. En las heces se van a encontrar más de 10 millones de partículas virales por gramo de heces en individuos. Estos virus, cuando son secretados por las heces, evidentemente son susceptibles, son sensibles a la degradación ambiental, la temperatura, la luz ultravioleta o incluso depredación por la comunidad microbiana, van a resultar en la degradación de algunas de estas partículas virales. Sin embargo, en general los virus entéricos son muy resistentes a otros factores como el calor, los ácidos, los oxidantes, y son capaces de sobrevivir durante largos periodos en el medio ambiente. De entre todos esos virus que he mencionado, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, quizás los más importantes son los que reflejo en esta diapositiva. El género Calicivirus, donde estarían incluidos los norovirus y los sapovirus, el género Epevirus, que estaría incluido el virus de la hepatitis C, los astrovirus, los rotavirus, los picornavirus, donde estarían incluidos los enterovirus, y los hepatovirus, que es el virus de la hepatitis A. Todos estos virus tienen unas características similares, que son virus desnudos, y su genoma está compuesto por RNA. También podemos encontrar los adenovirus, que en este caso son virus DNA. Según la Organización Mundial de la Salud, los norovirus y el virus de la hepatitis A son los principales patógenos virales responsables de las enfermedades de transmisión alimentaria a nivel mundial, ¿vale? Como decía, se transmiten por la ruta fecal-oral, la mayoría son, estos dos son genoma RNA, son virus desnudos. La consecuencia de estas características es que tienen elevada estabilidad en el ambiente. El rango de concentración de partículas virales por gramo de heces es entre 10 elevado a 5 y 10 elevado a 11. Y la transmisión es principalmente alimentaria de estos dos virus. Norovirus es un agente causal que produce gastroenteritis. Los síntomas típicos son diarrea aguda y vómitos. El virus de la hepatitis A produce una enfermedad de mayor gravedad, afectando al hígado, produciendo la ictericia, pudiendo producir también diarrea y dolor abdominal. Empezando por los norovirus, la gastroenteritis vírica es bien conocida su asociación al consumo de moluscos y vegetales. Normalmente estas gastroenteritis son gastroenteritis leves, aparición de diarrea y vómitos entre 24 y 48 horas después de la ingesta del alimento contaminado, y que no suelen durar más de 2 días. Raramente requieren cuidados médicos.
La sintomatología principal de estos brotes es muy típica de norovirus y se piensa, y de hecho se ha demostrado posteriormente, que los norovirus son la causa principal de estos brotes transmitidos por alimentos. El problema es que el diagnóstico y la detección de estos virus, de norovirus, es difícil porque no se pueden cultivar en el laboratorio, no pasan por líneas celulares y dependemos única y exclusivamente de procedimientos de detección molecular para el diagnóstico de estos virus. Además, son virus que presentan gran variabilidad. Norovirus se han descrito dos genogrupos principales, genogrupo 1 y genogrupo 2. El genogrupo 1 se considera un genogrupo más ambiental y el genogrupo 2 un genogrupo más clínico, asociado a infecciones en humanas. En cualquier caso, estos dos genogrupos están divididos en múltiples fenotipos y esta variabilidad hace también más difícil el desarrollo de métodos diagnósticos universales para norovirus. Se ha descrito también y se ha demostrado que la susceptibilidad o la resistencia de los humanos a los norovirus está relacionado con el grupo de antígenos histosanguíneos que presentan. Se ha visto que los norovirus pueden unirse a estos antígenos histosanguíneos, a los carbohidratos que constituyen estos antígenos, sobre todo en las células epiteliales del tubo digestivo humano, también están presentes en salina. La afinidad de los diferentes genotipos varía a unos antígenos u otros, y lo interesante aquí es que se ha descrito también más recientemente que tanto los moluscos bivalvos en su aparato digestivo, incluyendo ostras y otros moluscos, y algunos vegetales como la lechuga, en la superficie de las hojas, contienen receptores similares a estos antígenos histosanguíneos. Por lo tanto, estos virus presentarían también o se adherirían específicamente a estos alimentos. Para el control de la gastroenteritis es necesario, es esencial, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica. En el caso de los norovirus, el desarrollo de estos programas presenta ciertos problemas, ya que la gastroenteritis no es una enfermedad de declaración obligatoria, es decir, uno cuando presenta síntomas de gastroenteritis no tiene que comunicarlo a las autoridades sanitarias. De hecho, la mayoría de los pacientes ni siquiera van al médico, no precisan ayuda médica. Los síntomas son leves, son de corta duración, se funciona mucho a través de remedios caseros, el típico agua de arroz, la manzana rallada para la gastroenteritis, y aunque este modo de actuación está cambiando y cada vez se va más al médico con la gastroenteritis, hasta hace pocos años pues prácticamente los pacientes no requerían de asistencia médica. Además, los casos individuales no se investigan, solo se van a investigar los grandes brotes, pero los consumos de bivalvos y de vegetales suelen producirse en grupos reducidos o de modo individual, con lo cual, pues como los casos individuales no se investigan, estamos subestimando probablemente la incidencia de estos virus entéricos. Además, y tal y como mencionaba antes Marta, que son necesarios estudios de análisis de riesgo, hay poca investigación sobre análisis de riesgo para estos virus y también hay poca investigación sobre los procesos de remediación, en concreto de áreas de cultivo de moluscos, tras episodios de contaminación viral. Por su parte, la hepatitis A es la enfermedad más grave asociada al consumo de bivalvos y vegetales. El primer caso de esta asociación se describió en 1955. En la tabla os muestro algunos brotes importantes de hepatitis A asociados con el consumo de moluscos. Fijaos que en el caso del brote en China de 1988 alcanzó una escala epidémica, ya que afectó a más de 300.000 personas. En España hemos tenido algún caso, aquí os muestro el brote de 1999 asociado a almejas importadas de Perú, pero hemos tenido un brote posterior también alrededor del año 2010, también asociado a almejas importadas.
Como digo, los brotes de hepatitis A son menos frecuentes que los de gastroenteritis y podemos diferenciar dos categorías de estos brotes. Brotes grandes con un vehículo de infección evidente. Aquí es donde funcionan muy bien los estudios de epidemiología. Pero tenemos la segunda categoría, que son infecciones esporádicas, que son mucho más difíciles de seguir y, por tanto, hace que los casos asociados a alimentos estén probablemente subestimados. Además, en el caso del virus de la hepatitis A, la implicación de los alimentos es muy difícil de demostrar porque es un virus que tiene un periodo de incubación muy largo. Antes hablábamos del caso de los norovirus, que en 24 a 48 horas aparecían los síntomas. En el caso de la hepatitis A, los periodos de incubación son mucho más largos, pueden llegar hasta varias semanas. Cuando aparecen los casos, cuando aparece la sintomatología, los alimentos probablemente ya no están disponibles para evaluar y, por tanto, no se puede establecer científicamente esa conexión entre casos clínicos y alimento contaminado. Y, bueno, pues fiarse de la memoria del paciente para conocer el historial de consumo, pues no es muy concluyente. En el caso de la hepatitis A es necesaria una mayor investigación epidemiológica seria y diligente para poder estimar realmente el número de casos asociados al consumo de alimentos. Os mencioné hace un momento que la transmisión de estos virus era por la ruta fecal-oral o vómito-oral en su caso. Puede haber una transmisión directa, persona a persona, a través de manos, vómites, superficies contaminadas, o también a través de alimentos manipulados por individuos infectados, pero la transmisión más habitual es a través del ambiente. El material fecal pasa a las aguas residuales y puede llegar, sean tratadas o no, a sistemas de abastecimiento, a sistemas de potabilización de agua, perdón, o incluso a aguas recreacionales. Además, y aquí tenemos el caso de los vegetales, la contaminación puede llegar a agua de riego, contaminando de esta forma los cultivos, o llegar a las zonas costeras donde se cultivan los moluscos bivalvos, que por su modo de alimentación, por filtración, son capaces de concentrar cualquier partícula viral que esté presente en el agua. Como os decía, tienen elevada prevalencia en el ambiente, se vierten en heces en grandes cantidades, por tanto están presentes en las aguas fecales. En las aguas fecales los recuentos de estos virus entéricos también son elevados, no llegan a los niveles de las heces, pero son niveles muy elevados. Los tratamientos de aguas residuales tienen eficacia parcial en la eliminación viral, eliminan parte de la contaminación viral que puede estar presente, pero no la eliminan totalmente, por tanto hay una descarga constante en zonas costeras. En la columna de agua y en los sedimentos estos virus van a presentar alta supervivencia y también presentan alta supervivencia a la congelación, lo cual es importante para el estudio en importaciones de alimentos que veremos un poco más adelante. Por tanto, consecuencia de todas estas persistencia de los virus en el ambiente, tanto los vegetales regados con aguas contaminadas o moluscos obtenidos de zonas polucionadas, van a poder transmitir virus entéricos. En cuanto a los vegetales, todos sabemos que son una fuente de alimentos central, son una fuente de importantes nutrientes esenciales. En Galicia la horticultura está basada en el minifundio, ¿vale? La cuarta actividad en cuanto a porcentaje de utilidad de suelo agrícola en Galicia. Y cada vez son más abundantes las importaciones de vegetales congelados de zonas, y esto es importante, con menos medidas sanitarias que las que existen en la Unión Europea, que, como decía Marta, podemos estar muy orgullosos de las medidas de seguridad alimentaria que tenemos en nuestro país y en toda la zona europea. Una particularidad es el tipo de consumo. Los vegetales se consumen crudos, frescos o tras congelación, y esto hace que no pasen por un proceso de cocinado que podría eliminar parte de la contaminación por virus que estuviese presente. En cuanto a los moluscos, también son una fuente de alimento ancestral, fueron uno de los primeros objetivos en la acuicultura marina. Hay casos documentados en escritos antiguos de Roma en los que ya
se hablaba de algunas enfermedades asociadas al consumo de moluscos que podrían relacionarse perfectamente con una contaminación por virus, gastroenteritis por virus, y en Galicia el cultivo de moluscos es un sector socioeconómico vital. Galicia es el primer productor europeo y el segundo productor mundial de mejillón, además de ser importante productor de otros moluscos como almejas, ostras, etc. Como os decía hace un momento, estos organismos se alimentan por filtración, pudiendo concentrar todos los contaminantes que están presentes en el agua, en la zona donde se están cultivando. Por lo tanto, van a poder acumular los patógenos presentes en el área de cultivo. Y, al igual que ocurría con los vegetales, el modo de consumo típico de estos alimentos es crudos o cocinados muy ligeramente, y además se ingiere el animal entero, incluyendo las vísceras, que es donde se acumulan en mayor medida estas partículas virales. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de brotes tanto de frutas o vegetales como de moluscos asociados a norovirus o hepatitis A que se han producido en los últimos años en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es el problema? La legislación para alimentos está normalmente basada en bacterias. En el caso de los moluscos está basada en presencia de Escherichia coli, y se ha demostrado en diversas ocasiones que no existe una buena correlación entre la presencia de virus y la presencia de bacterias en alimentos. Es decir, que las bacterias no son buenos indicadores para la contaminación viral. La consecuencia es que en moluscos frescos y vegetales en mercado vamos a poder encontrar contaminación por virus que en alimentos que han pasado todos los controles legislativos en vigor. A esto hay que añadir, como mencionaba, que hasta hace muy poco tiempo no había un método estándar para la detección y cuantificación de virus entéricos en alimentos. El primero se desarrolló en 2013, es una ISO que se publicó la primera versión en 2013 y la segunda en 2017, en la que participó en su desarrollo nuestro grupo de investigación, para detectar y cuantificar hepatitis A, el virus de la hepatitis A y los norovirus en alimentos por PCR en tiempo real. En la actualidad se está estudiando a nivel europeo la inclusión de parámetros de virus en la legislación, sobre todo de moluscos, pero falta un paso todavía para poder llevar a cabo esta inclusión, que es determinar los valores críticos de virus que serían aceptables en un alimento para poder salir al mercado. Y esto es muy importante porque la dosis infectiva de los virus entéricos es una dosis infectiva muy baja. Se estima que 1 o 2 partículas pueden producir infección. La ingestión de 1 o 2 partículas podrían producir infección. Nuestro grupo de investigación lleva más de 25 años estudiando la presencia de virus entéricos en Galicia. Los primeros estudios datan de finales de la década de los 90. Como veis en el mapa, en ese primer estudio se dividió la costa de Galicia en 11 zonas y se estudió la presencia de hepatitis A y de enterovirus en moluscos en estas diferentes zonas de la costa gallega. Los estudios se hicieron con un método que hoy casi está obsoleto, que es hibridación con sondas cDNA, pero hay que tener presente que la PCR no se desarrolló hasta finales de los años 80 y todavía no estaba, rodada como para llevar a cabo este estudio. En cualquier caso, sí que se detectaron hepatitis A en zonas de cultivo, prácticamente todas las zonas de cultivo, y con mayor prevalencia en las Rías Bajas, donde existe un mayor cultivo de estos moluscos. La segunda y tercera fase de los estudios se llevó a cabo entre 2004 y 2006 y entre 2011 y 2012, y aquí redujimos las zonas de estudio porque no se podía abarcar toda la costa de Galicia. Nos centramos en la Ría de Vigo, en la Ría del Burgo
y en la ría de Ares Betanzos os voy a mostrar los resultados que obtuvimos. En la segunda campaña, entre marzo de 2004 y diciembre de 2006, se analizaron 160 muestras de mejillón, almeja y berberecho. Se analizaron para principalmente hepatitis A y norovirus, aunque en algunas de esas muestras también se analizaron enterovirus, rotavirus, astrovirus y un virus emergente que también produce gastroenteritis, que es el virus Aichi. Y en la tercera campaña, llevada a cabo entre 2011 y 2012, se analizaron 78 muestras también de mejillón, almeja y berberecho, analizando hepatitis, norovirus, sapovirus y virus Aichi. Estos son los resultados. Me gustaría resaltar las diferencias entre la campaña de 2004-2006 y la campaña de 2011-2012. Fijaros que en la campaña de 2004-2006 se detectó una prevalencia muy elevada de virus de la hepatitis A y de norovirus del genogrupo 2, que os mencioné hace un momento que era el más asociado a clínica, mientras que los otros virus, norovirus el genogrupo 1, enterovirus, rotavirus y astrovirus, tenían prevalencias mucho más bajas. Esta época coincidió, no sé si recordáis, con la exigencia de la Unión Europea para el limpiado y la regeneración de la ría de Vigo. Y esto se notó en la siguiente campaña, que es la de 2011-2012, donde se vio que los virus con origen más clínico, como el virus de la hepatitis A o el norovirus G2, habían disminuido muchísimo su prevalencia. Y en este caso, el virus más prevalente era norovirus genogrupo 1, que os había dicho hace un momento que era más ambiental. En cualquier caso, destacar la alta prevalencia de otros virus emergentes, como los sapovirus, que son también causantes de gastroenteritis, y el virus de la hepatitis E. Concretamente, para el caso del virus de la hepatitis E, no voy a entrar en muchos datos, pero sí deciros que nuestro estudio pues concluyó que estos virus podían deberse al número de granjas de porcino que existen alrededor de la ría y que las aguas fecales o los efluentes de esas granjas podían estar llegando a las zonas de cultivo. El virus de la hepatitis E está considerado hoy en día en Europa un virus emergente y muy asociado a su transmisión al consumo de carne de cerdo contaminada. Destacar también que en muchas de las muestras se detectó la presencia de más de un tipo viral. En cuanto a los estudios en la Ría do Burgo, en A Coruña, se realizaron entre octubre de 2010 y marzo de 2012, analizando 81 muestras de mejillón y analizando los mismos virus prácticamente que en el caso de la Ría de Vigo. Además, en este caso, y gracias a una colaboración con el CHUAC, con el Hospital Clínico Universitario de A Coruña, se analizaron un total de más de 2.600 muestras de heces de pacientes externos que habían llegado al CHUS con gastroenteritis, analizando la presencia en esas heces del norovirus, genogrupo 1, genogrupo 2, sapovirus y el virus Aichi. Bueno, el complejo hospitalario universitario de A Coruña atiende a unas 550.000 personas, cubre un área de 2.700 kilómetros cuadrados y de estas más de 2.600 muestras que os decía, el 90% pertenecían a pacientes externos, es decir, pacientes que llegaban con gastroenteritis buscando atención médica, y el 10% a pacientes internos que estaban ingresados en el hospital. Bien, esta es la prevalencia de los distintos virus en los moluscos. Esto recuerda un poco la situación de la campaña de 2005 en la Ría de Vigo, mayor presencia de hepatitis A y de norovirus genogrupo 2, pero también elevada prevalencia del sapovirus y del virus de la hepatitis E. Eso es probablemente debido a la mayor influencia urbana que tiene la ría de Burgo. Se hizo un análisis filogenético de las cepas del virus de la hepatitis A y lo que detectamos fue que había 3 cepas que se habían detectado en pacientes y 14 cepas que se habían detectado en moluscos que presentaban un 100% de similitud. Esto nos hacía, pese a no tener información epidemiológica y no se podía asociar directamente, son evidencias muy fuertes de que esas cepas detectadas en pacientes o esas cepas detectadas en moluscos podían haber causado
los casos de los pacientes. De hecho, detectamos alguna cepa que procedente del mismo periodo de noviembre, concretamente de noviembre de 2010, en un paciente de 29 años y 2 cepas aisladas de moluscos que tenían el 100% de similitud. Es una pena, ya digo, que en el chat no dispusiesen de una información epidemiológica más completa para poder, de un modo más definitivo, conseguir esa conexión entre las cepas de moluscos y las cepas de los pacientes. En cualquier caso, sí vimos que en moluscos, aunque había un elevado porcentaje de genogrupo 2, el genogrupo 1 también era muy prevalente, mientras que en las muestras clínicas de los pacientes prácticamente todas eran de diferentes genotipos dentro del genogrupo 2, lo que se confirma esa asociación más del genogrupo 2 a casos clínicos y del genogrupo 1 al ambiente. Hicimos el mismo estudio filogenético que para hepatitis A para norovirus y encontramos 7 cepas de pacientes y 7 cepas de moluscos que presentaban el 100% de similitud, ¿vale? En este caso no eran coetáneas en el tiempo, sino que las cepas de los pacientes eran de agosto de 2010 y las cepas de moluscos de marzo de 2011. Pero esto lo que nos confirma es que las cepas que secretan los pacientes en las heces pueden llegar a las zonas de cultivo de moluscos y que estos las pueden concentrar. Lo mismo para sapovirus, donde encontramos pues, cepas clínicas y de moluscos con el 100% de similitud, tanto para el genogrupo 1 de sapovirus como para diferentes genotipos. Con respecto a la ría de Ares betanzos, el estudio se hizo entre enero de 2011 y junio de 2012, se analizaron 81 muestras de mejillón, analizando los mismos virus, y estas son las prevalencias que detectamos en los moluscos, mayoritariamente genogrupo 1, y destacar también la presencia de los virus emergentes, sapovirus y el virus de la hepatitis C. Bueno, tengo que mencionar que todos esos estudios se hicieron en moluscos obtenidos de las zonas de cultivo. Y señalar también que en Europa los moluscos, antes de llegar a consumo, tienen que pasar por depuradoras precisamente para disminuir el riesgo de transmisión de determinadas enfermedades. Hicimos, por tanto, estudios de efectividad de la depuración para virus entéricos y vimos que pues, la depuración elimina hasta un 90% los posibles virus presentes en los moluscos, que esta depuración es más rápida durante los primeros días, pero que llega un momento en que se llega a una especie de meseta y que hay ciertas partículas de virus que no se pueden eliminar de los moluscos. Esto se explica porque los virus pasan por el tracto digestivo de los moluscos, llegan al hepatopáncreas y los primeros días se eliminan muy fácilmente los virus que están en la luz del tubo digestivo. Pero estos virus pueden llegar a internalizarse en las células del hepatopáncreas y una vez internalizados son prácticamente imposibles de depurar y por eso estos niveles residuales que no se eliminan aunque pasen hasta más de 7 días de depuración. Bien, en cuanto a la globalización, vivimos en un mundo global, somos todos conscientes, y esta globalización ha incrementado el riesgo de enfermedades de transmisión alimentaria por bueno, pues el movimiento de alimentos, incluyendo vegetales y moluscos bivalvos, entre diferentes partes del mundo, muchas de las cuales, como decía al principio, no tienen las medidas de seguridad tan estrictas o restrictivas que tenemos en la Unión Europea. En nuestro grupo de investigación hemos analizado también entre 2006 y 2011 diferentes muestras de moluscos importados de varios países, tanto de Asia, de África como de América Latina, y lo que hemos visto es que estos moluscos que normalmente llegan congelados pueden ser una fuente importante de infecciones virales. De hecho, el 57% de las muestras que se analizaron fueron positivas para algún virus.
tenéis la distribución: 11 para norovirus, 29 para sapovirus, 2 para hepatitis A, que también se detectaron muchas veces varios virus en la misma muestra de moluscos, y que se detectaron además muestras positivas de todos los orígenes que se han analizado. Por tanto, es necesaria una mayor vigilancia en importaciones y también una mayor exigencia sanitaria en los países de origen. Os decía que la Unión Europea es muy estricta en cuanto a medidas de seguridad alimentaria. Los consumidores pueden estar tranquilos, aunque, como decía Marta, el riesgo cero no existe. En Europa se ha implementado desde hace algunos años el sistema de alerta rápida para alimentos, que proporciona a las autoridades sanitarias una herramienta para intercambio de información y, sobre todo, para saber qué medidas se han tomado ante la detección de un riesgo en un alimento. Hay varias plataformas, aplicaciones informáticas donde se publica la información, y tienen acceso a estas plataformas pues la Comisión Europea, la EFSA, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, los países de la EFTA y también los puntos de contacto de los Estados miembros. En esta diapositiva os muestro los casos entre 2020 y 2023 de alertas en frutas y vegetales. Como veis, la mayoría de las alertas son de norovirus y también de alguna de hepatitis A. En los últimos años, en los últimos 10 años, se han producido varios brotes de hepatitis A y de norovirus en Europa. La mayoría relacionadas con vegetales se han relacionado con frutos rojos congelados, ¿vale? Y quizás el brote más importante fue un brote bastante prolongado de hepatitis A en 2013 y 2014, que produjo más de 1.500 casos en 13 países de la Unión Europea. Hay una especial atención a la posible transmisión o presencia de virus en los frutos rojos, y algunos países están lanzando recomendaciones a la población para evitar posibles infecciones. Irlanda, por ejemplo, recomienda hervir durante 1 minuto las frutas congeladas antes de su consumo. Esto sería un ejemplo de cómo aparecen en esas plataformas las notificaciones. Pues en este caso sería presencia de norovirus genogrupo 2 en lechuga, producida en Italia pero con material de España. Tienen todos los datos sobre el origen, quién distribuye, quiénes son los operadores y las medidas que se toman. En este caso, por ejemplo, se paralizaron los lotes de lechuga contaminada y se recuperaron de los distribuidores y de los consumidores. Esta tabla muestra solo los casos en 2023 de alertas asociadas a moluscos. Como veis, son bastante más numerosas las asociadas a moluscos que las asociadas a vegetales, y aquí también la gran mayoría son norovirus y en algún caso hepatitis A. Y por poner un ejemplo, si que os marco, este sería cómo aparece esta notificación en las plataformas. En este caso es presencia de norovirus en ostras de Irlanda vía Holanda, que se detectaron en Bélgica, y además también había ido algún lote a Francia. En cualquier caso, aquí también tenemos perfectamente identificados para trazabilidad cuál es el origen, quiénes fueron los distribuidores, los operadores, etc. Ya termino. Como os acabo de mostrar a lo largo de esta charla, tanto los moluscos bivalvos como los vegetales, principalmente los frutos rojos, que también otros vegetales, constituyen un reto para la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la contaminación viral. Además, no solo norovirus y hepatitis A, que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, sino que se han detectado virus considerados emergentes como sapovirus, aichivirus o el virus de la hepatitis C, tanto en moluscos y zonas de cultivo como en vegetales, con lo cual probablemente haya que optimizar y actualizar los procedimientos para incluir estos virus emergentes y no solo hepatitis A y norovirus en este sistema de alertas. Y, por último, insistir en que la vigilancia epidemiológica y el control de los movimientos de alimentos serán clave
para mejorar la gestión de los riesgos asociados a estos productos. Agradecer a todos los colaboradores que han participado en esos trabajos que os he presentado, Mariluz Vilariño, David Polo, Carmen Manso, Enrique Rebadulla y Miguel Varela, a los colaboradores, por supuesto, de estos trabajos, el Instituto Tecnológico para Control del Medio Mariño de Galicia, la Red Galega de Riesgos Emergentes en Seguridad Alimentaria y las fuentes de financiación. Y no me gustaría terminar sin pediros, por favor, que sigáis comiendo moluscos y vegetales. Como os dijo Marta y os repetí yo varias veces en la presentación, España y la Unión Europea tienen unas medidas de control y de seguridad alimentaria de las mejores. Podemos estar tranquilos con los productos que consumimos y precisamente como el riesgo cero no existe, lo que tenemos que proporcionar nosotros son las medidas de higiene, las medidas que están en nuestra mano para poder evitar estos brotes, sean de bacterias, sean de virus. Higiene, comprar siempre productos legales, nada de ir a furtivos y siguiendo esas pautas podemos consumir moluscos y vegetales con mucha tranquilidad. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Dejo de compartir. Sí. Muchas gracias, Jesús. Ya me quitaste ese final de optimismo, ya me lo quitaste de la palabra, que me parece muy bien, no hay que ser alarmista. No, bueno, comenzamos ahora con el turno de preguntas o comentarios de los participantes o de los propios panelistas. Está aquí, también nos acompaña el presidente de la Academia, Juan Lema, por si también quiere entrar y participar en el debate. Quería hacer un comentario, Jesús, con lo de que hablaste de la depuración, ¿no? de moluscos, que había un descenso muy acusado al principio y después quedaba como un residual, y teniendo en cuenta, como dijiste, la dosis mínima infectiva, que era muy baja, que podía ser 1 o 2 partículas. O sea, hay el riesgo que es que está un poco relacionado con una pregunta que después ya lo contestaste medio, también una de las preguntas que había en el chat. Hay un riesgo de estos moluscos depurados que contengan esa dosis infectiva, si se consumen crudos, quiero, ¿no? Entonces... Sí, a ver, está claro que esa dosis residual, que es la que está internalizada en las células del hepatopáncreas, es la que puede producir los problemas, ¿no? En cualquier caso, salvo las ostras, que sí que se consumen crudas, aunque ahora los hábitos de consumo también están cambiando y se empiezan a consumir crudos más alimentos y más moluscos, pues almejas o incluso mejillones se pueden empezar a consumir crudos. Sí que es cierto que con el cocinado, aunque sea ligero, se podrían inactivar. Entonces, por eso no hay que ser para nada alarmistas. En cualquier caso, lo que sí tenemos que tener claro es que la depuración tiene que efectuarse siguiendo las recomendaciones que están en la legislación. Y por eso hablaba antes de los furtivos también. Y yo sé que ahora no es el problema. Hace unos años, si había mucha demanda de producto, a veces los moluscos no estaban en la depuradora el tiempo necesario para poder depurar pues ese 90 y tantos % de los virus que presentaban, ¿no? Entonces, el cumplimiento de las normativas a todos los niveles, a nivel de producción, a nivel de distribución y a nivel de consumidor, es esencial para prevenir tanto brotes como casos individuales. Y otra, antes de hacerle una pregunta a Marta, la vacunación frente a la hepatitis A ha disminuido, no es obligatoria vacunarse frente a la hepatitis A, sino solamente grupos de riesgo y eso, pero ¿realmente ha contribuido al descenso de casos o la población, cómo está de inmunizada la población en general? Hablando de España, por lo menos. A ver, España pasó de ser zona endémica a no serlo. O sea, la vacunación ha funcionado muy bien. Y en ese sentido,
A ver, lo que antes teníamos era casi una inmunización natural por estar muy en contacto con el virus, y a lo mejor esa inmunización natural sí que era más universal que la inmunización por vacunación, porque al ser una vacuna voluntaria no tiene por qué vacunarse todo el mundo. Pero sí que se ha notado, sobre todo en la circulación de los virus en el ambiente también. Vale. Bueno, aquí Marta, una pregunta que dice, comentaste que encontraste biofilms mixtos entre listeria y otras bacterias. En la industria láctica mencionaste que el Lactobacillus es uno de los géneros predominantes. Te pregunta, ¿tiene listeria capacidad de formar biofilms en colaboración con un probiótico? Pois a verdade é que nos en probióticos, é dicir, en bacterias probióticas, supoño que se refire, non? Sí, Nun sí, sí. lactobacillus potencialmente probiótico, pois non o sei. É dicir, pode ser que esas bacterias con potencial probiótico puideran inhibir ou limitar a formación de listeria. Obviamente os probióticos pode ser por competencia entre bacterias ou tamén por metabolitos, non? Que poden inhibir listeria. Listeria e as bacterias lácticas están moi próximas, eu creo que taxonómicamente, non? Entonces teñen aí unha interacción que ás veces aproveitase. De feito, é unha liña de traballo agora mesmo no control de listeria é utilizar eso, a biopreservación, sabes, utilizar cepas que puideran inhibir listeria como método para evitar que se asente nas superficies. Pero vamos, nós non temos experiencia con combinacións con lácticas, a verdade. Porque como traballamos sobre todo en produtos da pesca, pois si traballamos nos focos naturais, ben, pero si traballamos no laboratorio, utilizamos outros xéneros, pero vamos, podería ter problemas listeria ao mellor. Vale, de acuerdo. Y también para ti, Marta, dice, preguntan si el uso de microondas ayuda a limpiar de microorganismos, sobre todo bacterias en los alimentos. Y también pregunta de qué es la matriz del biofilm. Respecto ao primeiro, bueno, pois o microondas algo lle fará, pero eu creo que pouco, e dependerá do tempo e da intensidade, non? E respecto ao segundo, a matriz dos biofilms depende da cepa que produce os biofilms, é dicir, é variable a composición. Neste caso, tamén listeria é singular. A maioría dos biofilms a maioría dos xéneros bacterianos teñen biofilms que se constitúen sobre todo por polisacáridos, é dicir, azúcares complexos. No caso de listeria é proteico, sobre todo. Tardouse moitísimos anos en saber a composición de listeria, porque non segue as reglas das outras bacterias que provocan biofilms. Sobre todo, xa vos dixen en algún momento na presentación, teñen moito impacto tamén na medicina. Na industria alimentaria tamén, en todo tipo de superficies, pero estudiáronse moitos biofilms a raíz dos problemas que diron, pois, por exemplo, en prótesis, nos mesmos tecidos, forman biofilms e causan, pois eso, infeccións pegadas aos tecidos. Entón, bueno, ao que iba, a matriz depende da cepa que a produce. No caso de listeria, pois tamén é singular. Sobre todo proteica, ten ácido teicoico e moito ADN extracelular, que tamén é unha singularidade, que fai como de andamio, de estrutura. De acuerdo. Y aquí para Jesús dice, ¿por qué no hay vacuna contra los norovirus? Bueno, supongo porque no. Porque no es necesaria hospitalización tampoco, ¿no? Se está trabajando, hay varios laboratorios, hay uno en Estados Unidos, otro en Suecia, hay varios laboratorios que están trabajando en el desarrollo de vacunas. El problema para el desarrollo de una vacuna de norovirus es la gran diversidad genética y serológica que presentan, ¿no? Creo que ahora mismo hay 2 genogrupos, pero los 2 genogrupos hay como 40 y tantos genotipos diferentes, y es complicado hacer una vacuna que sea universal para todos esos genotipos. Hasta hace unos años el genotipo predominante era el
genotipo 2.4 del genogrupo 2, ahora está surgiendo con fuerza el genotipo 2.17 y tienen diferencias serológicas importantes y por tanto una vacuna universal es complicada. Bueno, y una pregunta, Jesús. ¿Tú crees que, bueno, de todas maneras, como habías dicho, la incidencia en general de virus entéricos está infravalorada, supongo, porque en muchos casos vas al hospital y te dicen, bueno, por los síntomas es una gastroenteritis vírica, pero no te hacen ningún análisis? Bueno, asumen que es vírica primero, y aún suponiendo que acierten, no te hacen análisis, a no ser que estés a morir, ¿no? Que te hagan análisis a ver de qué virus es. Digo No, yo. salvo en los niños pequeños que sí que hacen analíticas de rotavirus o de adenovirus, para el resto de los virus no se están haciendo. Bien. Y yo tengo aquí otra pregunta para Marta, hablando de la dosis, hablaste de listeria que tiene, bueno, listeria monocitógenas me refiero, que tiene una dosis infectiva también muy baja, igual que los virus, que los norovirus y la hepatitis A. Pero esa dosis infectiva, o me refiero, la pregunta que quiero decir es, los métodos oficiales, bueno, de desinfección o los métodos de control que hay en las empresas implica que cero, que tiene que haber cero listeria, o se admite algo. Se admite algo. Depende do grupo, Alicia. A regulación está dividida por grupos de alimentos listos para o consumo. Básicamente hai dos grandes grupos que son para grupos de risco e alimentos listos para consumo, sobre todo lactantes, ¿no? Pero a regulación pode admitir, no caso dos grupos de risco, pois sí é cero, pero no caso de que non señan grupos de risco, pois admitese hasta 100 dos logaritmos. Pues es bastante. É bastante, sí. Sí que é Bastante. bastante, sí. Porque de eso, cuando Porque, fue, sí, no, lo del brote de la carne mechada se había hablado, bueno, había salido todos los medios de comunicación, decían algunas empresas, bueno, pues nosotros está la carga de listeria estaba dentro de los límites, entonces decía yo, pensaba, entonces tiene, o sea, una cierta cantidad se admite, en sí general. que se admite, o que pasa que claro, sí, o que ti dis, o que pasa que claro que, bueno, para ser estrictos, eu non vou ir por riba da regulación, pero Ya, sí que é certo que é arriscado, porque medra claro, en refrigeración, entonces y temperatura elevada. E medra ben, ademais, o sea, non é cuestión de que... Porque aguantar temperaturas de refrigeración aguantan bastantes microorganismos, pero listeria medra ben. Entonces, claro, é un risco, ¿no? Sí. Y otra pregunta, aunque tú no eres médico, pero bueno, es una pregunta por curiosidad mía. ¿Por qué, si lo sabes, por qué hay el riesgo bastante de muerte, de aborto o muerte del feto en el caso de la listeriosis? Pois o risco ven determinado porque pasa a barreira placentaria e entonces aí afecta al feto. Pero bueno, es curioso el por qué esa bacteria, ¿no? Porque es de las de transmisión alimentaria, yo creo que es la única, ¿eh? La única. Campylobacter, ni Salmonella, ni E. coli, ocurre eso. É que eu creo que o que pasa que eu a parte médica de listeria pois non a coñezo en profundidade, sabes, Alicia, para dar unha opinión por enriba de... Pero sí é verdade que é singular, sobre todo o ciclo infectivo, esta parte que ten de multiplicarse dentro do macrófago, eso é unha cousa moi singular. É dicir, porque non hai, eu creo que non hai bacteria que o faga. Bueno, ti sabes máis de microbiología que a min, pero... Sí, pero no soy médico, pero bueno, también le No, digo a no, mis alumnos, es no, donde pero... es la que hay menos brotes, pero es la más peligrosa. Que listeria, dis? Seria, sí, Hombre, claro, sin dúbida, la más peligrosa. porque causa moitas mortes. Mira o que pasou na carne mechada. Y por eso, Foron 216 afectados, non sei cantos abortos, sí, por eso. é dicir, os abortos computan como mortes e houbo tamén algunha morte, creo que de algunha persoa maior. Sí, sí. Entonces, a ver, ten un impacto moi elevado. Pois o que dicías ti ao principio na introducción, coa seguridade alimentaria hai que aplicar sempre o de a veces ocurre. A veces ocurre. Porque cando ocurre o Sí, impacto e o dano é moi sí, forte. Entonces, sí.
sin alarmar, pero bueno, hay que estar Sin alarmar, sin alarmar. alarmar. Sobre Pero todo, digamos que nos temos que adicar a ese a veces ocurre. sí, E transmitir a realidade, que a probabilidade é baixa, pero suficiente como para que teña que estar presente, ¿no? Y que teñamos que avanzar. de acuerdo. Mira, a ver, Jesús aquí dicen, para la detección del virus de la hepatitis A y norovirus en alimentos se ha hablado, si no me equivoco, pone, de la ISO 15216. Bueno, ¿en qué matrices está aprobado? Aguas, vegetales, etcétera. Está aprobado, la ISO es para agua y alimentos, y en alimentos está para vegetales y moluscos principalmente. Vale, pues un asistente muy interesado en la ISO. Pues, bueno, pues yo creo que... Sí, Alicia, Juan, que no te veía. Venga. Patito, sí. Bueno, en principio, bueno, moitas gracias a Marta e a Jesús. Isto e por ser tamén moi honestos, porque é moi frecuente que os científicos ás veces alarmemos demasiado. Un pouco para valorar o noso traballo, metemos medo a xente. Entón, creo que é importante, moi ben, dar a información tal como é, sin alarmar, sin dar... Eu estive agora mirando os datos de listeriosis, de media, nos últimos anos, foron 1.600 casos o ano en España. 260 mortos. Claro, son moitos mortos, pero, bueno, non son 2 millóns, non son 200.000, son 260 mortos que, bueno, está ben, é importante. Eu teño unha curiosidade sobre esta listeria, porque é ben coñecida, é unha das máis populares, xunto con as máis habituais das infeccións nos hospitais, verdade? Por aire acondicionado. Pero a listeriosis pero estuve mirando e é resistente a moitos antibióticos, verdad? Eh, Sí, estuve mirando que resiste a penicilinas, a cefalosporinas, a betalactámicos. E a pregunta é, primeiro, por que tan resistente? E segunda, esta bacteria é candidata a poder adquirir algunha capacidade de resistencia a antibióticos, como a eritromicina ou a tetraciclina, que son efectivas contra ela. Que eh, curiosidade ten esta bacteria? a ver, eu creo que sí, que dentro das bacterias de transmisión alimentaria realmente desenvolveronse máis Campylobacter ou Salmonella resistentes a antibióticos si queres que Listeria, pero a capacidade a ten e hai cepas resistentes, claro que sí. Bueno, eu creo que todas as bacterias que chegan ao hospital e tamén polo medio, no? Polo medio ambiente son capaces de desenvolver a resistencia, obviamente. Para min, a resistencia a antibióticos é un problema global que temos aí e Listeria é unha bacteria máis que pode ser víctima dese problema. Bueno, víctima non, ela beneficiada por. Claro, Víctimas nós. víctimas nós, ela é resistente, non? Exacto. Sí. E a súa condición de resistente, Juan, eu creo que eu lle boto, a ver, a culpa non, iba a dicir lle boto a culpa, o relaciono coa súa ecoloxía, non? Eu creo que desenvolveu mecanismos de resistencia para adaptarse a donde maioritariamente está, que no ambiente. Eu creo que é moi diferente ter o reservorio pois, nun animal que ten unha temperatura, bueno, pode habelos de máis ou menos temperatura constante, a estar exposta ao ambiente. Ao final, eu creo que vas adquirindo, é dicir, esa variabilidade mutacional ou leva a que te adaptes a donde estás para poder sobrevivir, ¿no? Por eso eu yo achaco a pura bioloxía, vamos, E esa ecoloxía. capacidade, o mellor, de formar esas biofilms que son, bueno, o mellor aumenta a resiliencia, non? Sí, claro, sen Esa dúbida. Pero os biofilm. biofilms o forman todas as bacterias. O que Sí, pasa sí, que sí, sí. Listeria realmente pues, son moi persistentes, son moi persistentes. Entonces, bueno, pues eso é un problema enorme na industria. Teñen moitísimo problema con Listeria. Para a industria alimentaria, a Listeria é un gran reto. É dicir, teñen sempre un problemón.
sobre todo para industrias como aquel do pobre señor da carne mechada, que é unha industria un chiringuito de mala morte, non? Que ás veces lle chamamos Sí, de calquera cousa, que lo daba pena, verdad? Que el señor, pois, a mí me daba pena. sí. Bueno, de feito eso, bueno, despois falando así, con xente que estivo metida nese momento no tema, non? Pois dicían que realmente nese caso a orixe fora pois, eso, a propia empresa, a falta de hixiene e de cuidado da propia empresa. Non houbo pois ruptura de cadea de frío posterior, pois, bueno, cousas que poden pasar, non? Parece que quedou claro que fora, bueno, pois, bueno, de feito, eu creo que foi abriuselle un proceso Sí, sí, sí. xudicial, ¿no? Sí, 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 sí. Mm. Mira, a Jesús tenía una curiosidad porque no sé si tiene algo que ver el descenso de la productividad en las rías con algo de una contaminación microbiana. ¿Tú crees que tiene algo que ver? Porque, bueno, hoy es noticia de que se quejan los marisqueros de que hay una bajada de producción de bivalvos en general, ¿no? Y bueno, aparte de la contaminación que puede haber de tipo orgánico o otras cosas que pueden pasar, como, no sé, pues extracción de furtivo, no lo sé. Pero ¿tú crees que tiene algo que ver con que la calidad del vertido de las aguas residuales en términos microbiológicos no es el adecuado? Yo me extrañaría porque precisamente si en algo hemos mejorado es en la calidad de los vertidos, porque se han construido muchas más plantas de depuración de aguas residuales, quizás la contaminación difusa también se ha mejorado. Yo creo que tiene más que ver con el cambio climático que con episodios de contaminación. Con el cambio climático y a lo mejor con el cambio de sistema de los productores, que antes se iba por ejemplo, en el caso del mejillón, a mejillón más grande, que le daba tiempo a desovar, y ahora se va a comercializar mejillón mucho más pequeño, que no desova todos los problemas de la mejilla que estamos viendo ahora. Y eso unido al cambio climático, probablemente cambien también los episodios de afloramientos de microalgas, que son el alimento primordial de los moluscos. Tiene más que ver con eso que con procesos de contaminación. Y bueno, además, te lo decía también porque, bueno, aunque efectivamente hay más depuradoras, no todas funcionan como debían. Y por encima, sabes que muy pocas tienen tratamiento terciario. Tú mismo lo decías, que los virus pasan a través de la depuradora, pues, hombre, no completamente, pero bueno, que no es una barrera de retención. No, por eso quería ver si había alguna posibilidad de que eso afectara, ¿no? Es decir, ese vertido insuficientemente tratado, que claro, requeriría a lo mejor un tratamiento más intenso y si esto le podría afectar, pero bueno, según lo comentas, probablemente no, ¿verdad? A ver, en el caso de los virus, en el caso de contaminación viral, no, estos virus además no le afectan a los moluscos para nada. Puede haber otros microcontaminantes orgánicos que sí estén afectando. Y para eso sí que sería necesario tratamiento terciario. Y después otra pregunta que, bueno, hoy no hablaste, pero lo mencionó Alicia en tu presentación, que desde hace, bueno, desde de las épocas de la COVID, estás haciendo un seguimiento de las aguas residuales para hacer un mapeo, ¿verdad? Sí. Entonces, las dos preguntas que te hago es, primera, ¿tú crees que esa información podría ser útil? Y la segunda, ¿crees que las autoridades se tomaron con suficiente seriedad esta información para prever posibles olas? A ver, yo creo que puede ser de muchísima utilidad. Y por una razón muy sencilla, porque se está haciendo un análisis grupal, un análisis poblacional de prevalencia del coronavirus, que puede además abaratar muchos costes porque podría incluso suplir, no del todo, pero sí a los análisis individuales, con lo cual tenemos un cuadro, una fotografía de la población y de la evolución de la infección en la población muy buena. Se enviaban regularmente todos los resultados
al ministerio. Algún caso le debieron hacer porque el Ministerio de Sanidad ha sacado también, para completar la cobertura de las ciudades, ha sacado otro programa para detección del SARS-CoV-2 en aguas residuales. Y a nivel mundial incluso se está empezando, leí, no sé si esta mañana o ayer, que en Estados Unidos, por ejemplo, se está implementando, auspiciado por el Centro de Control de Enfermedades, el análisis de las aguas residuales de los aviones en los aeropuertos para ver, bueno, pues impedir la entrada de posibles nuevas cepas en diferentes países, ¿no? Entonces, la utilidad es tremenda y yo creo que las autoridades sanitarias están empezando a ver. Yo creo, sabes que también tuve algo que ver en ese, creo que efectivamente tiene un gran potencial, pero creo que las autoridades sanitarias consideran que eso es una cosa, bueno, de bajo nivel, una cosa en aguas residuales que no va conmigo. Y me da la impresión de que se está desaprovechando. Es más, como sabes perfectamente, se podían prever episodios, aumentos de episodios, porque se tienen días antes en las aguas residuales, pero yo creo que esa información no se le pasaba a las autoridades sanitarias a tiempo y desde luego cuando la recibían le hacía mucho más caso al número de hospitalizados o a las PCRs que salían positivas que a esto. Entonces, creo que ahí tenemos una herramienta estupenda no solo para el coronavirus, sino para cualquier otra, Para otros muchos agentes, sí. muchos otros agentes, efectivamente. Yo creo que ahí lo que fallaba más, Juan, era porque, a ver, los laboratorios implicados enviábamos todo al gobierno central, digamos, y que lo que fallaba era la comunicación después en transmitir desde el gobierno central a las autonomías, que son las que tienen las competencias en sanidad, esa información. Por algún comentario que llegó de Consejería de Sanidad, por ejemplo, de que les llegaban con bastante retraso. Cuando los datos salían de aquí para aquí, tampoco le hicieron caso. Entonces, no echen la culpa a los de fuera, que es lo más fácil, la culpa es de otros, ¿no? Así que bueno. Bueno, oye, pues nada, muchísimas gracias a los dos por una charla tan buena y por transmitirnos, bueno, pues esto, una serenidad que no tenemos que andar preocupados y bueno, y al mismo tiempo a aprender conceptos que realmente nos ayudan a movernos por nuestra vida, ¿no? Así que muchas gracias. Así, bueno, todos los participantes pueden ir a cenar tranquilos hoy. Pueden tomar verduras, moluscos, lo que sea, carne mechada, lo que quieran. Está todo muy bien. Bueno, muchas gracias a Jesús y a Marta y a todos los participantes por estar aquí conectados. Y nada, un saludo a todos y os emplazo a la próxima, a todos los que estáis aquí presentes, a la próxima, el día, si no lo recuerdo bien, el próximo... A ver, ¿qué tengo aquí? El próximo 25 de mayo, con un tema ya muy diferente, que es sobre, y muy de actualidad, sobre la combustibles sostenibles para un futuro descarbonizado. O sea que es un tema también muy diferente, pero muy de actualidad. Desde Pues luego. nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Saludo. Chao, chao.